evaluando esta noche, ¿eh? Bueno, y ya está Guillermo Michel, titular de aduanas y además integrante del equipo económico Sergio Massa. Guillermo, buenas noches, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Bueno, Guillermo, bueno, la verdad que recién lo decíamos, ¿no? Medidas de acción concreta, efectivas, empiezan a regir a partir del próximo lunes que alivian el bolsillo de muchos y muchas trabajadoras. Efectivamente, como bien decían ustedes, para poner un poco en contexto la medida, esta medida ya está funcionando. ¿Para quién está funcionando? Para todo lo que es los que cobran la AUH y jubilados, pero funciona con un tope muy bajo de 4.056 pesos. Lo que está haciendo, lo que hizo el ministro hoy, que instruyó a la AFIP a hacerlo, es ampliar primero el universo. Vamos a alcanzar los 7 millones de jubilados, los 9 millones de trabajadores que no se vieron beneficiados por la eliminación de cuarta categoría, que después hablamos de eso, por cerca de 2,7 millones de monotributistas y por un dato muy importante, 440.000 empleadas y empleados de casas particulares que también van a tener este beneficio. Eso nos da un universo proyectado de cerca de 18 millones de personas. Y además ampliamos el monto, como bien decía Andrés recién, lo estamos haciendo en dos pasos. Primero con las facultades delegadas con las que ya cuenta el ministro en el marco de la Ley de Solidaridad, la 27541, llega este monto a 18.800 pesos, que es equivalente al 21% de la canasta básica actual. ¿Eso es mensual? Mensual. Y te hago una aclaración que recién la marcabas. Alcanza, ¿por qué el monto? Porque hay productos, esto es muy técnico, pero hay productos que no tienen IVA, con lo cual el consumidor no se tiene que preocupar si es el IVA de este producto o del otro. Funciona un monto global de devolución. Por ejemplo, la leche común está exenta de IVA. Igualmente se va a devolver el 21% de esa compra para hacerle más fácil y simple la vida a todos los ciudadanos y al que utiliza el beneficio. Pero además, en paralelo, así como en el gobierno de la actual vicepresidenta se hizo lo mismo con la AUH, se hizo una política de Estado con la AUH que funcionaba pero sin ley, el ministro está enviando un proyecto de ley para que esto sea una política pública, trascienda cualquier gobierno y sea un derecho adquirido para todos los trabajadores y los sectores más vulnerables de la economía. Bien. Es hasta, esto bien vale la pena, porque ya empiezan las preguntas de la gente, hasta 708.000 pesos, porque los que ganan arriba son los que después se les descontaba el impuesto a las ganancias, que ahora ha sido eliminado. Esos ya fueron beneficiados con la eliminación de cuarta categoría de impuesto a las ganancias. Estos sectores que ya fueron beneficiados con el bono de 60.000 a cuenta paritarias y algún otro beneficio, por ejemplo, los créditos de 400.000 pesos para trabajadores, además le damos la devolución de IVA. Y es a partir del lunes, inmediato. La resolución hoy ya está funcionando. Lo único que hay que hacer es sacar la resolución de AFIP e incrementar la cantidad de beneficiados. Bien, estás acompañándonos con el hashtag medidas necesarias, dudas, nos podés empezar a escribir y así también Guillermo Michel las puede ir respondiendo. Y le abro ya la mesa también. Guillermo, buenas noches. Primero, para hacer así lo más claro y conciso posible para los que nos están mirando, o sea, vos vas a cualquier comercio que venda producto de consumo masivo, sea un supermercado, un almacén o un autoservicio, ustedes eso ya lo detectan por quit, ¿no? Ya está detectado, ya funciona para algunos jubilados, para AUH, funciona el programa de carnicerías, también funciona... Eso es importante, eso es importante, Guillermo, que lo reiteres porque mucha gente no recuerda. Hoy le pasó a Andrés Lerner, que lo contaba en la radio, que él el otro día fue a una carnicería a la vuelta de su casa y de pronto le devolvieron 2.000 pesos de lo que había comprado. Claro. Para todas aquellas carnicerías que estén inscritas en la AFIP, tenés una devolución también por compra de tarjeta de débito. 15% y más con la cuenta DNI del Banco Provincia. Claro. No, y lo que iba a preguntar es, entonces, directamente vos vas, supongamos, a un supermercado, gastás 10.000 pesos, no importa si son productos incluidos en la canasta del INDEC o no, te devuelven el 21%, que sería 2.100 pesos. Déjenme hacer un poco de memoria de política económica. Esto lo implementó la Baña en el año 2002. La Baña probó primero algo, que es bajar el IVA del 21 al 19, no sé si lo recuerdan. No funcionó porque ahí fue un subsidio a la oferta, que era a los comerciantes que se quedaron, los empresarios, con ese beneficio. Entonces luego fue por otra política que fue devolver el IVA. No sé si recuerdan que era 5 puntos originalmente de los consumos con tarjeta de débito. Duhovne, cuando asumió, la primera medida que impulsó fue la eliminación de eso, y el fondo se lo impuso en el año 2018, se eliminó ese beneficio. Con lo cual, esto existió en la Argentina. Claro. Existió en la Argentina, desde el año 2002,
como política de Estado. Por eso ahora Massa tiene la decisión de volver a hacerlo política pública de Estado, que sea algo que trascienda a cualquier gobierno y que sea algo que sea un derecho adquirido para los trabajadores, los jubilados, todos los. Y ustedes eligen este sectores camino en lugar de directamente bajar el IVA de ciertos productos porque entienden que si no, se lo hubiesen apropiado a los empresarios. Ya lo probó ¿no? Macri en el 2019 y no funcionó. O sea, lo que nosotros hacemos es ir directo a la demanda, al consumidor, no ir a la oferta. Empezamos porque hay mucha pregunta. ¿Solo tarjeta de débito? Sí, en principio tarjeta de débito. No. En el proyecto de ley estamos estudiando ampliarlo a tarjeta de crédito, pero tenemos que hacer una interfaz concreta con determinados bancos para evitar que algún otro consumo entre por esta vía. Por ahora, tarjeta de débito. Esto también obliga a muchos comercios, acá hay muchos que dicen, y las verdulerías no tienen POSNet, a que obliga también a que los... a los que vamos a comprar obliguen también a poner el POSNet. Eso no es una excusa, porque en paralelo, a través del Banco Nación, estamos lanzando una línea de crédito para incorporar POSNet, los que no tienen. La mayoría lo tienen, además, o pueden cobrar por el celular, con lo cual no es excusa para eso. Pregunta una docente de Misiones, si obviamente también le llega a las docentes de Misiones este beneficio, porque para toda la Argentina. Sí, por supuesto. ¿Cuántos millones de personas se van a ver beneficiadas con esto? Y tenés 9 millones de trabajadores que ganan menos de 6 salarios mínimos vital y móviles, 2,7 de monotributistas, 440.000 empleadas y empleados de casas particulares, 2,5 aproximadamente de AUH que lo están utilizando y 7 millones de jubilados. Para jubilado docente, Evangelina dice, pero soy jubilada docente y gano un poquito más que la mínima. ¿Para nosotros también? No, son 3 mínimas, también entra. 3 mínimas, sí. Evangelina, 3 mínimas. ¿El que pague con transferencia o con billeteras virtuales va a poder recibir algún beneficio? En principio es con tarjeta de débito, estamos también pensando en ampliarlo. Miren, acá hay algo que tenemos que pensar también como Estado, ¿no? Lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria, simplificar el sistema tributario, que es lo que apunta a esto, y evitar de cobrarles un poco más a cada uno de los contribuyentes que hoy están actuando en la economía al negro. Un poco a eso apunta la medida, también tiene un círculo virtuoso porque al haber mayor consumo en blanco hay mayor recaudación de IVA, mayor recaudación de impuestos a los débitos y créditos bancarios, mayor empleo, mayor cobro de impuestos a las ganancias y de cargas sociales, con lo cual entendemos que para evitar y pasar de este, que creo que fue el peor año de política macroeconómica como fue agosto, producto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Nacional, el ministro entiende que esto se sale creciendo, con mayor consumo, con mayor poder adquisitivo de la gente y no con mayor ajuste. Déjenme decirle algo, y yendo un poco al tema de ganancias. En el año 99, ante una situación parecida, vino, no sé si vos lo recordarás, Gustavo, el famoso Anup Singh, y le impuso a Machinea la tablita Machinea. ¿Qué hizo eso? Que de 100.000 trabajadores pasen a pagar el impuesto a las ganancias 500.000. Claro. Y así seguimos atrapados de la maldita tablita de Machinea que hizo un desbarajuste total en el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Se fue corrigiendo eso en el gobierno de la actual vicepresidenta, se logró un monto muy importante de que solo 1 millón de trabajadores paguen, y luego la promesa del gobierno de Macri de eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, cuando se fue, las políticas de Pratgay y de Duhovne dejaron a 2,5 millones de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Massa hizo una política agresiva vinculada a esto, subió el piso a 150.000 en el año 2021 y ahora avanzan algo en un reclamo histórico de todos los trabajadores, que es eliminar la 4ª categoría para los trabajadores y jubilados. Ahora nos vamos a meter con eso. Delma Troyana es de Isidro Casanova. ¿Qué pasa con los supermercados chinos? Bueno, los supermercados chinos, déjame hablar también un poco del rol de la aduana. Porque dice... Es una pregunta interesante, Sí. cosa que no deben hacer los supermercadistas chinos. Ahí hay que controlarlos. Que cobran, dice, recargo en algunas tarjetas de débito. Déjame decirte lo siguiente, y esto me hago cargo porque es mi rol. Nosotros tenemos, como organismo de control, hablo de la aduana, la AFIP, y estamos trabajando en ello, una cuestión que tenemos que fortalecer los controles vinculados a los supermercados chinos. La semana pasada, lo vi en el canal, no sé si en este programa o en otro, comunicamos un operativo que hicimos muy fuerte con DGI, la aduana, el fiscal Mola de Loma Zamora, el juez Kreplak, donde desbaratamos una banda de 16 supermercados chinos que la recaudación del día, que era 500 millones de pesos, la cruzaban de contrabando a Paraguay para comprar criptomonedas en Paraguay, en un local que estaba pegado a la embajada china en Paraguay. ¿Qué quiero decir? Claramente tenemos que seguir trabajando como organismo de control fortaleciendo eso, pero hay un tema
no es una cuestión de nacionalidad. Hay un tema con algunos locales de cercanía que nosotros como Estado tenemos que fortalecer nuestra Los supermercados chinos también con la tarjeta de débito. Tienen todos postnet. Por eso, está bien. Sí. Ariel Aresi, con respecto al tope de ganancia, los empleados de regiones patagónicas van a recibir el adicional del 25%. En la ley está por zona. previsto el 22% incremental por zona desfavorable. Bien. Michel, para que quede claro, porque cuando le hablan de canasta básica, a mí me pasa, quizás conozco los rubros, arroz, harina y demás, pero no entiendo si es determinada marca o no. Yo el lunes voy al supermercado, la gente el lunes va al supermercado y compra cualquier producto y se le devuelve el 20%. Hasta el tope de 18.800 pesos por mes, exacto. Con la no plataforma Mercado Pago, Eso estamos trabajando, estamos arrancando con tarjeta de débito. tarjeta de débito, atenti. Y por ejemplo, si hay una promoción bancaria, no importa. No es excluyente, se acumula. Perfecto, perfecto, se acumula. Hay promociones de banco, etcétera, que se acumula igual. Porque es sobre el ticket final, sobre lo que pagas del ticket final. Exacto. Perfecto. ¿Importa la cantidad de compras o es una cuestión de monto? No. Lo único que tenés de límite es el 10. Vos tenés dos límites, o el 21 del consumo o 18.800 pesos, lo que sea mayor. ¿Cómo es por familia? Porque preguntan si estás casado. No, ¿se por suman? beneficiario. Por persona. Vos tenés, Por tarjeta de débito. exacto. Bien, por tarjeta de débito, no por grupo familiar. Podés tener un matrimonio que sea el marido empleado en relación de dependencia y la mujer monotributista, cada uno tiene el beneficio. ¿Alcanza la medida los jubilados de la provincia de Neuquén? Por supuesto, Jubilados provinciales también. por supuesto. Atenti, Ya respondió a Daniel Ricardo. Sí. Me trajiste a un consultorio. Voy con una más Sí. económica, Michel, voy con una más económica. Si ya está estimado el costo fiscal de la medida, pues Massa dijo que en parte eso se iba a compensar con el tema del impuesto país. Sí, el esfuerzo fiscal que hace el Estado es muy relativo en esta medida, porque se vuelca todo a consumo. Salvo que me quieran decir que un jubilado no va a ir a consumir con este beneficio que tiene. Con lo cual, estimamos que el esfuerzo fiscal que vamos a hacer como Estado al principio del mes va a ser aproximadamente 50.000 millones de pesos por mes, pero es relativo porque se va a volcar a consumo inmediatamente. Claro, o sea, ustedes prevén también recaudación incremental Por supuesto. por ese dinero. Porque que además se reintegra. el jubilado, el empleado, cobra el sueldo en blanco, va y gasta en blanco, lo obliga al comerciante a blanquear la operación. Una pregunta que se reitera, Guillermo, disculpa, pero se reitera. ¿Es en cualquier negocio? Sí. Cualquier negocio, Y te pregunto, Que hay venda mucha... producto de la canasta básica Sí. alimentaria. O sea, Hay mucha duda una de- estación de servicio que vende combustible no entra en No, esto. Bien. claramente. Hay muchas dudas de jubilados. Alguien me pregunta, los jubilados del IPS de la provincia de Buenos Aires me están preguntando, no entran para nada en estos beneficios ni en los que dijo Massa la semana pasada porque tienen una caja aparte. ¿Es cierto? No tiene nada que ver eso. Entran todos los jubilados. Sí. Bien. Y por transferencia no, únicamente por débito. era. Débito. Débito. Estamos funcionando con débito. Estamos ampliarlo a todos los Claro. medios de pagos electrónicos. Bien. ¿La devolución va a ser automática o Ya funciona, sí, es 48 horas en principio. o sea, no hay que hacer trámites? No, cero. Pero les vuelvo a decir, es algo que ya está funcionando para un universo más acotado, AUH y algunos jubilados. Estamos ampliando ese mecanismo a más contribuyentes o personas. Y a partir del 1 de octubre ya se deja de pagar ganancia, ¿no? Que eso es importantísimo Sí, también. con esto, de nuevo, déjame hacer un poco de contexto. Ya te mencioné el caso de cómo llegamos hasta acá. Lo que hizo el ministro es, por un lado, enviar un proyecto de ley con algo totalmente disruptivo y novedoso, que es eliminar la cuarta categoría para empleados en relación de dependencia y jubilados y simplificar en un régimen cedular el caso de lo que es mayores ingresos, que es a partir de los 15 salarios mínimos vitales y móviles con una escala progresiva. ¿Qué es esto? No hay saltos en el pago. El que paga va a pagar por el diferencial. ¿Quiénes van a pagar este gravamen de mayores ingresos? Los CEOs de importantes empresas, jubilaciones y pensiones de privilegio, los directores de sociedades anónimas. Son solo 88.000 contribuyentes. Y además, en paralelo a eso, como justamente la oposición nos pidió que no esperemos a que se apruebe la ley, el ministro, en el marco de esto es importante resaltarlo, facultades delegadas que le dio el artículo 67 de la ley de presupuesto aprobada el año pasado, porque ya vi que algunos querían plantear si teníamos facultad o no, el Congreso el año pasado nos habilitó, subió el piso a partir de octubre al mismo monto, para que sea
se torna operativo a partir de octubre del año que viene. De este año, perdón. Hay muchas preguntas también en muchos televidentes de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay el beneficio de la cuenta DNI de Banco Provincia, que es buenísimo. También se acumula. Sí. También sirve para esto. Michel, estas medidas obviamente se conocen con un 12,4% de inflación y le pregunto qué se está haciendo también para combatir el problema más duro, que es la inflación. Obviamente que esto pale un poco lo que viene sufriendo el ciudadano desde la devaluación, esta vez por el FMI y demás. La inflación esta que es consecuencia de... A mí me gustaría poner un poco las cosas en contexto, porque si no parece que hablamos y las cosas salen de un repollo. Esta inflación es responsabilidad exclusiva del Fondo Monetario. Y también, y acá nos tenemos que hacer cargo como gobierno, de quién negoció ese acuerdo inflacionario. ¿Sí? Porque establecer un cronograma de pagos en el medio de un proceso electoral es de cuanto menos una irresponsabilidad o desconocimiento total de cómo funciona la Argentina y la sensibilidad que tiene la Argentina en el marco de un proceso electoral. Ahora bien, este nivel de inflación, consecuencia de eso, lo tenemos que trabajar en varios aspectos. Primero, hay que analizar rubro por rubro. Tuvimos un salto muy importante en la carne, que fue además de la devaluación producto de la sequía. Estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver la cadena de carne. También en la nafta que hicimos logramos un acuerdo para que congelen estos 2 meses. Medicamentos, también logramos un acuerdo para congelar en estos 2 meses. Claramente el ministro Massa, así como se hizo cargo en agosto y se tiró arriba de la granada cuando esto estaba por explotar, se está haciendo cargo ahora, da la inflación, da la cara, anuncia medidas para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, monotributistas, y seguimos trabajando en medidas para, justamente nosotros no queremos que esto se arregla con ajustes, se arregla con potenciar el consumo y recomponer el poder adquisitivo. Michel, siguen llegando muchísimas, vamos a ir intercalando, porque ahora también te quiero hacer pregunta política, ¿no? Sí, sí. Monotributistas sociales. Sí, también entran. También entran. Los únicos que no se entran, lo voy a explicar de una forma para que se entienda mejor, son los monotributistas que no son puros, que son aquellos monotributistas que además tienen ingreso por ser empleado en relación de dependencia. ¿Pero eso para qué? Para no acumular el doble beneficio en una sola persona. Michel, hay mucha gente que mira este programa y se va a enterar. Hay otra gente que no mira este programa, que no escucha radio. ¿Cómo van a comunicar para que esa gente se entere al momento de ir a un lugar o para incentivarla a que vaya a un determinado lugar y en vez de pagar en efectivo, pague con la tarjeta de débito? Bueno, yo creo que hoy lo charlábamos a eso, es una buena pregunta. Yo creo que hay que hacer una campaña similar como se hizo, no sé si recuerdan, con el Loteriva. El viejo Loteriva. Potenciar, comunicar desde el Estado fuertemente esta medida. Tenemos que pensar en fomentar las tarjetas. Hay que hacer una fuerte campaña. Carteles en los negocios. Exacto, hay que hacer una fuerte campaña de comunicación. Coincido con eso. ¿Es hasta los que cobran 700.000 pesos de bolsillo? No, bruto. Son 6 salarios mínimos vital y móvil bruto. ¿Por qué? Porque los que superan ese monto ya se vieron beneficiados con ganancias. Bien. ¿Y los trabajadores informales, por ejemplo, están comprendidos dentro de esta medida o no entran? Los que cobran la AUH tienen el beneficio, que pueden ser informales. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, los empleados de casas particulares que pueden mantener los planes también pueden acceder a este beneficio. Las próximas semanas va a haber otras medidas. Bueno, Massa incluso en este canal adelantó para autónomos. Estamos trabajando en un paquete de autónomos. Más le dijo que usted estaba caro. No, todo el equipo económico. Estamos trabajando para el caso de autónomos, estamos evaluando un esquema puente para el monotributista, el profesional que deja de ser monotributista, no pegue un salto al régimen general, sino que tenga una transición con un esquema simplificado. Estamos trabajando en un esquema simplificado para las microempresas, para de alguna manera, la verdad, y de nuevo, nos tenemos que hacer cargo. Hoy hacer una declaración jurada, cualquier persona tiene que contratar un ingeniero de la NASA para hacerlo. ¿Sí? Y me hago responsable porque soy responsable de eso también. Tenemos que ir a un esquema mucho más simplificado. Tenemos que buscar cómo les simplificamos la vida a las personas, a los profesionales, al comerciante. Estamos pensando en ese tipo de medidas para hacerle más fácil la vida a todos los que quieren pagar impuestos. Ahora, en términos políticos es interesante, ¿no? Porque varios sectores de la oposición vienen hablando hace mucho tiempo de la idea de bajar impuestos y de la importancia y de que en Argentina existen no sé cuántos miles de impuestos y demás. Ahora estas dos iniciativas concretamente van a ir al Congreso de la Nación. Sí, claro, sí, pero además hay una gran falta de rigor a la hora de hablar de esos temas. Yo veo muchos gobernadores de la oposición hablando de esto. Y el mayor berenjenal de normativa es de las provincias y los municipios que te cobran los impuestos provinciales, las tasas municipales. Los impuestos nacionales
de alguna manera están bastante identificados los que paga la mayoría de la gente. El gran problema cuando te hablan de los 160 impuestos son los impuestos provinciales y las tasas municipales. Es responsabilidad de ellos, no del gobierno federal. Ahora, políticamente, digo, el gobierno ha reaccionado, el ministro, el domingo, él lo decía cuando estuvo en Tucumán, algunos gobernadores admitieron que durmieron la siesta, muchos hicieron la distraída, dirigentes del PJ. ¿Cómo ves en este momento? Vos además sos candidato a diputado en la provincia de Entre Ríos. Por supuesto. Están peleándola fuerte porque vienen pegando una remontada en Entre Ríos muy fuerte. Ganamos las elecciones. Exactamente. Adán Bal fue exacto. el candidato a gobernador más votado por 5.873 votos en las últimas elecciones. Sí, sí. Y teníamos un candidato de la oposición que en enero tenía 22 puntos de ventaja, o eran las encuestas que repartía, se probó el saco de candidato que evidentemente, o de gobernador que evidentemente le quedó grande. Y ahora estamos trabajando en... ¿Fue a vivir a Entre Ríos o sigue viviendo en Capital Federal? Sí, en un hotel vive. Esto es interesante, ¿no? Sí. Candidatos de capital que van a las provincias como Losada en Santa Fe, bueno, así le fue también, ¿no? Sí. ¿Crees? Bueno, vos sos entrerriano como yo y sabés el sentido de pertenencia que tenemos los entrerrianos en nuestra provincia, ¿no? Pero digo, ¿ves ahora un peronismo, dirigentes? Sí, pero esto más, como más le decía movilizados? recién a Rosario, esto no queda solo acá, vamos a anunciar medidas para monotributistas, para autónomos. Estamos enviando la ley de proyecto de presupuesto, donde tanto nos plantean del déficit fiscal, vamos a enviar una separata, como hicimos el año pasado, donde los legisladores, los diputados, los senadores, tienen que decidir qué van a hacer con el déficit fiscal. Si lo vamos a seguir manteniendo el déficit fiscal para mantener los beneficios de las grandes empresas, los beneficios impositivos, o queremos, de alguna manera, cortar con eso. Te cuento una novedad. Dentro de la separata estamos enviando algo que se discutió en todo el mundo que tiene que ver con el impuesto mínimo a las grandes empresas. ¿Qué es el impuesto mínimo a las grandes empresas? En el año 2021, 137 países del mundo aprobaron en la OCDE lo que se llama el impuesto mínimo global, que es una tasa del 15% de impuesto mínimo que tiene que pagar cualquier empresa para evitar casos de doble no imposición o de elusión fiscal. Bueno, vamos a enviar... Porque si vos mirás, recién hablamos de los trabajadores en relación de dependencia. Un trabajador en relación de dependencia, la tasa efectiva de impuesto que pagaba sobre el salario iba del 27 al 31%. Un autónomo va del 14 al 16%. Pero las empresas en Argentina, la tasa de impuesto efectivo que pagan sobre sus ventas es solo del 2,44%. Evidentemente ahí nosotros estamos fallando como Estado de no trabajar efectivamente sobre eso. Bueno, vamos a enviar dentro de la separata un proyecto de ley para que se trate un impuesto mínimo para las empresas que paguen sobre la utilidad contable. Eso, por ejemplo, abarcaría también, porque entiendo que en el mundo se está avanzando en ese sentido, para tratar de grabar, por ejemplo, a la empresa de plataforma o tecnológica. Esa es la ley, por supuesto. O sea, van a tratar de grabar a esas empresas también que hoy en Argentina, ¿qué están pagando de impuestos? Casi nada. Si vos mirás la tasa efectiva que pagan sobre las ventas que tienen, el 2,44%. Evidentemente, hay algo que no está funcionando. Están aplicando ajuste por inflación de manera incorrecta, aplican los quebrantos de manera incorrecta, y la tarea esa de fiscalización es muy compleja porque requiere mirar empresa por empresa, no es una tarea sencilla. Con lo cual vamos a ir con un esquema que ya aprobó todo el mundo, que todo el mundo está de acuerdo con el impuesto mínimo para que los legisladores trabajen sobre esa iniciativa. Michel, están debatiendo o confrontando ideas con un candidato que fue el más votado, Javier Milei, que propone propuestas que incluso él está yendo para atrás, pero que la ciudadanía, y le pregunto qué le dice la ciudadanía igualmente cree en eso, como la dolarización, porque cree que va a ganar lo mismo que está ganando ahora, pero en dólares. ¿Cómo se confronta con esto y cómo se le explica? Porque incluso cuando se le explican que no va a ser así, prefieren seguir votando candidatos como esos. Yo separaría el candidato de los votantes. Yo a los votantes los entiendo. Hay gente que está enojada y tiene razón de estar enojada. Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas para mejorar y que hay cosas que no se han hecho bien, y la inflación es un ejemplo de eso. O sea, con lo cual separaría al votante. Yo creo que el candidato al que te mencionás logró canalizar la frustración de la gente y el enojo de la gente. Solo tenemos que separar, tenemos que hablarle a ese votante con medidas concretas. Que no pague ganancias, que recupere el poder adquisitivo, con ese tipo de medidas. Lo otro lo dejo, hay medidas que la verdad me cuesta hasta tomarlas en serio, las propuestas que hace. Además son medidas concretas y que se van a profundizar en caso de que Sergio Massa gane la presidencia, digo, no es cháchara, no es promesa para mañana, son ahora efectivas, ya a partir del lunes en este caso. Mire, ¿no? Gustavo, si hay algo que creo que la sociedad le valora a Massa, es
primero, que se hace cargo de los problemas, que los enfrenta y que gestiona. Eso se lo valora a la gente y hasta los candidatos de la oposición lo reconocen también. Con lo cual no hay duda de eso. No hay duda de que Massa tomó el timón y a partir del 11 de diciembre va a llevar adelante un gobierno donde va a hacer prevalecer un programa exportador, donde vamos a tener superávit comercial, no solo por la cosecha extraordinaria que vamos a tener el año que viene de 150 millones de toneladas, sino por los 7.000 millones de dólares de superávit de la balanza energética. Todo lo que viene para la Argentina es bueno en la medida que haya un candidato, un presidente como Massa, que tenga la capacidad de administrar esas tensiones. Luis Sarri está preguntando, quienes cobramos el IFE, que vivimos changa y tenemos débito, ¿nos devuelven el IVA? Con el consumo de tarjeta de débito se devuelve el IVA. Guillermo, seguramente esa persona cobre alguna UH o algún programa, va a cobrar también la devolución de IVA. Bien. Guillermo, y esto, digamos, ustedes van a mandar un proyecto de ley al Congreso para que sea política pública. Mañana esto llega al Congreso de la Nación. Pero esta medida que ya están tomando por fuera del proyecto de ley, ¿hasta cuándo rige? Va a regir hasta que esté vigente la ley. Ah, perfecto. O sea, no tiene fecha de finalización. Claro, y cuando Massa sea presidente, si no está la ley aprobada, lo va a volver a prorrogar. Están hablando, porque va a ingresar este proyecto mañana, hoy ingresó el de ganancias, vimos a una oposición que dijo, primero los apuró diciendo ingresen el proyecto, después dicen que no lo van a votar. ¿Están hablando con algunos legisladores porque necesitan alianzas para conseguir los votos? Sí, por supuesto. Sí, eso es una tarea que lleva muy bien adelante la presidenta de la Cámara, nuestro presidente de bloque, pero te vuelvo a plantear, ¿no? Prometieron eliminar el impuesto y terminaron pagando el 30% de los trabajadores y jubilados. Creo que hay que tener un poco más de humildad cuando se plantean estos temas. Muchas preguntas sobre los créditos para monotributistas que dice que todavía no se están aplicando. No, hoy lo anunció el ministro, está vigente ya el de empleados en relación de dependencia y de monotributistas se pone en marcha la semana que viene. Bueno, ahí atención porque hay muchos. Hasta 400.000 pesos. Bien. Y otra vez que mucho, que recién lo decías, vale la pena reiterar porque muchas preguntas, parece que hay muchos verduleros que no tienen postnet. Pueden sacar... Yo al que le compro lo tiene, pero lo tiene escondido atrás de entonces la heladera. hay que exigirle que lo saquen. Sí. Bueno, si no tenían crédito para comprar, dijiste, del Banco Nación. Sí, sí. Porque hace un rato dijiste Mercado Pago no, o bueno, ese tipo de plataformas, no importa, las billeteras virtuales, ¿no? Pero esas billeteras virtuales muchas veces dan la opción de pagar con débito. Ahí me imagino que sí. Cuando pagás con débito, sí. Con la billetera virtual. O sea, no todo medio de pago con la marca que nombraste tiene débito asociada. Hay Pero acá no. preguntan en base a eso, con tarjetas de débito de bancos virtuales como Lemon Cash, Wallah, ¿te hacen el reintegro? Sí, porque es tarjeta de débito. Sí, ahí está, bárbaro. ¿Me entienden? Claro, sí. No todo pago con una billetera virtual es con débito. Claro, no, porque muchas veces lo haces con dinero que tenés desde esa cuenta, pero si tenés una tarjeta de débito asociada, también podés usar el QR. Es una tarjeta de débito. Porque hay muchas verdulerías, por ejemplo, que tienen eso, que tienen el QR y vos podés pagar en débito con el QR. Pero ahí estás pagando con una tarjeta de débito. En vez de mostrar el plástico, lo mostrás electrónicamente. Exacto, perfecto. Esa aclaración es importante. Porque Y preguntan si importa el banco de la tarjeta de crédito. No, todos los bancos. Vuelvo a decir, es algo que ya funciona. Acá creo que lo dijiste recién, pero vale la pena volver. Yo soy jubilado, gano más de 708.000 pesos porque tengo 40% de zona patagónica. Vengo, dice, perdiendo 20% el año pasado y el 10% este año contra la inflación. ¿Quedo afuera el tema de la devolución de IVA? Bueno, pero ese jubilado no va a pagar ganancias. Tiene un beneficio por otro lado. Tiene otro beneficio, está bien. Y que es muy relevante para su ingreso. Bueno, ¿alguna pregunta? Habló de que estaban trabajando en el tema presupuesto. ¿Qué piensa del pedido de Milei de prorrogar la presentación? Hay una ley y hay una fecha para cumplir la ley. Creo que hay que cumplir con la ley, que es el 15 de septiembre. Le hago una más porque Luciano Laspina tuiteó y dijo, la campaña... No me diga que pregunta Luciano Laspina. No pregunta, pero... Afirma. Yo pensé que iba a comprar el chino y quería saber si le devolvían algo. No, pero dice, la campaña presidencial de Sergio Massa será la más cara de la historia, costará una hiperinflación. A ver, si recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los monotributistas, está mal, no sé, explíquenme a ver qué es lo que hay que hacer. Es increíble cómo se ponen de espalda medidas que benefician a los trabajadores, ¿no? Es increíble.
A ellos lo único que les preocupa es retenciones cero para las patronales del campo. Ellos cuando hicieron la reforma impositiva en el 2017 le bajaron impuestos a las ganancias a las sociedades del 35 al 25%. ¿Sí? Que la ley 27.541 de diciembre de 2019 lo dejó sin efecto. Con lo cual, o ahora propone eliminar las retenciones a las empresas exportadoras de grano. Y hace poco quisieron bajar bienes personales también en el Congreso para los sectores más... A ver, yo no digo que esté mal o no bajar impuestos, pongámonos de acuerdo, bajar de impuestos está bien. Para ellos está mal bajarle a los trabajadores y a los jubilados. Nosotros la discusión que decimos es, en vez de bajarle al que tiene cuentas en el exterior o a las grandes sociedades, preferimos bajárselo a los trabajadores y jubilados. Es una discusión política de fondo, ¿no? Totalmente. Guillermo, muchas gracias. Sabés que hay mucha gente que agradece que hayas venido comunicado porque esto es lo que se necesita, ¿eh? Que salgan y que buenísimo. Así que las veces que sea te comprometemos a venir. Ha sido muchas muy gracias. didáctico. Gracias, ¿eh? A disposición. Muchísimas gracias, ¿eh?